3, 2, 1, cue. ¿Cómo surge tu interés hacia el teatro? Pues fue por un accidente. Iba yo pasando por el Teatro Nieto Peña de la universidad y había unos tipos extraños ahí reunidos y dije, bueno, ¿qué se hace aquí? Y uno de ellos me dijo, ¡teatro! Y yo dije, pues qué drogas, ¿no? Y pues no lo tomé muy en serio, ¿no? Y así fue. Caí bajo en el sentido en el que pues, no se ve ni qué. Y cuando lo experimenté, el hecho, pues me gustó bastante. ¿Tu familia te apoyó? No, para nada. No, fue, mira, pese a que mi abuela hacía teatro de iglesia, por decirlo así, evangelizador, eso fue como una tradición muy arcaica en México. No, fue tenerlos todos en contra y decir, pues dedícate a la licenciatura, ¿no? Déjate de esas actividades suplementarias, como las llaman, en el vocabulario de los padres son pendejadas, ya sabes. No me apoyaba. ¿Tienes preparación académica para la actuación? Formal, preparación académica formal, no. Todo ha sido como se llama en el medio de tabla, es decir, treparte al entablado, treparte al entarimado. La experiencia que tengo no es académica, es meramente práctica. Es aprender el oficio y a partir de ahí yo he buscado manuales, por ejemplo, de actuación, algo muy raro, muy escaso. No hay técnica teatral, en libros es muy poco lo que hay y te cuesta muchísimo trabajo encontrar uno de estos libros. Entonces una vez que te lo chutas, tratas de comprenderlo de manera autodidacta en mi caso y aplicarlo en la escena, ¿no? Eso es lo que hago. ¿Cuál fue tu primera actuación? Santo Señor del Huerto. La primera actuación de teatro que tuve así formal fue en la Universidad de Celaya. Estaba yo haciendo una obra que se llamaba Médico a Palos, es una comedia de Molière. Páginas y páginas de texto, era brutal porque me lo tenía que aprender todo de memoria. En ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? Que había todo, vomité en el baño, estaba muy nervioso, me temblaban los pies, las piernas, todo, ¿no? Era yo una especie de manojo de nervios. La técnica actoral precisamente sirve para controlar ese tipo de reacciones como el miedo, reacciones como la ira, como estas emociones que te surgen, estas sensaciones en un entorno controlado. Entonces te aferras a la técnica, te aferras a lo que sabes y entonces pues a salir a la escena, ¿no? No me había cruzado por la cabeza que estaba el teatro lleno, o sea, ya nada más cuando los ves, esa pausa de 2 segundos en el que dices ¡glup! y empiezas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía alrededor de 25 años, llegué tarde llegué tarde a la preparatoria y llegué más tarde a la universidad, pero la saqué porque ya tenía yo 25, si mal no recuerdo. ¿Cuál es tu inicio para crear un personaje? El inicio, pues si hay guión, hay que leer todo el guión. Hay quien dice, pues es que nada más dice una palabrita, ¿no? Hay personajes que son así, que solo dicen una sola palabra, ¿no? Entonces la información es muy poca, tienes que investigar a profundidad, ¿no? Lo que yo hago primero es leer el guión completo, después investigar a partir del guión qué información tengo que me puede dar a conocer su personalidad. Cómo es este personaje, por qué se llama, cómo se llama, cómo siente, por qué siente, para qué siente, y todas estas son preguntas que yo empiezo a redactar en la parte de atrás del guión, del personaje. Debo ser exhaustivo porque entre mayor cantidad de información tenga yo del personaje, puedo hacerlo de mejor manera, ¿no? Eso es, digamos, como inicio. Eso en el medio se llama las horas nalga. Las horas nalga te la pasas sentado leyendo, analizando el texto
Sí, entonces ya estoy haciendo pues mi análisis de personaje y eso es, vamos, como se inicia. Ya tengo el contenido, debo ir al continente, ¿no? Es decir, a su corporalidad, cómo se mueve físicamente, cómo se está estático, qué señas tiene, qué gestos hace. Y para poder entrar a eso, pues necesito primero conocerme a mí, ¿no? Conocer mi cuerpo, conocer cómo me muevo, cómo respiro, para después alejarme de eso y construir el personaje. Porque si no, el personaje estaría contaminado de mi personalidad, de mi físico. Claro. ¿Esas consideras tú más o menos que son las cosas básicas para crear una buena interpretación, o eso sería un punto y aparte? El personaje y la interpretación son dos cosas diferentes, ¿no? No, son dos cosas relacionadas, el personaje y la interpretación del personaje. Para poder interpretar un personaje necesitas tener a un personaje. Si no tienes un personaje no puedes interpretar. Claro. O la interpretación será una interpretación deficiente. Todo el mundo piensa que es nada más treparte al escenario y ya está, ¿no? Como por arte de magia te va a salir natural. La verdad no, hay quien sí tiene el talento y la habilidad de poder hacer eso, ¿no? Pero en realidad lo que trabajas, la chamba que no se ve en el escenario, es estar construyendo al personaje para que llegue la interpretación. Si no tienes el personaje, bueno, al menos ese es mi punto de vista, no puedes tener una interpretación fidedigna, porque la mayoría piensa que es mentir, el teatro es mentira, ¿no? Y pues no, el teatro fabrica verdades escénicas. Si no estás haciendo verdad en escena, no hay teatro. Claro. ¿Crees tú que este trabajo es difícil? Sí, es muy difícil. No cualquiera lo aguanta, sobre todo por las condiciones, al menos en las que se desarrolla. Porque necesitas mucha disciplina. El talento no basta en la actuación, en el teatro. El talento es una parte, es un componente importante, pero no es la base de lo que se hace en el teatro. El teatro, algunos piensan que es una ciencia exacta, no hay nada al azar, todo está medido, desde los pasos hasta las palabras. Y hay algo, por ejemplo, con lo que se trabaja que lo hace muy, muy complejo, que es el factor impredecible. El factor impredecible podría traducirse en algo que sucede y que aparentemente no debería suceder. Es decir, si ya tienes el espacio controlado de la escena, no debería haber errores. No debería entrar un gato y hacer miau en el punto en el que tú vas a decir el último parlamento. Entonces, de todo este universo, ese maldito gato tuvo que tocarme a mí en el momento en el que yo estoy haciendo la pausa de 2 segundos para terminar mi personaje. O sea, a eso es a lo que se refiere el factor impredecible. Es complicado porque necesitas muchas cosas. ¿Muchas cosas en qué sentido? Muchas cosas en el sentido interior. Necesitas conocerte primero. Necesitas haber tenido experiencia de vida para poder representar la experiencia de la vida de otros personajes. Necesitas, como ya dije, mucha disciplina, levantarte temprano, aprenderte el guión, construir el personaje. Prácticamente eso es a nivel profesional. O sea, que yo no tenga un papel que avale que soy actor no me quita, vamos, el conocimiento, y es aplicar el conocimiento a lo que estás haciendo. Esto pues ya depende también de tus características, ¿no? Si tienes mayor cantidad de talento, pues te es más fácil, ¿no? Si tienes menor cantidad de talento, pues lo tienes que ir construyendo, ¿no? Eso es algo también que hace difícil este trabajo, este oficio, porque hay gente que ha empezado desde abajo y que llega a estar alrededor de 10 a 15 años en escena. Ajá. Y se convierten en unas bestias endemoniadas porque han ido aprendiendo sobre sí mismos, sobre sus experiencias, sobre sus errores, y han ido corrigiendo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces lo hace difícil porque no es algo que lo vayas a hacer a material importante, a menos que seas un personaje ya reconocido y que estés obviamente pues en la televisión o en el radio o en los medios masivos de comunicación. Acá a veces pues en provincia, por ejemplo, tienes que poner de tu dinero para que salga la puesta en escena. Sacrificas muchas horas. Todo mundo que no ha pisado un escenario y que sabe lo que haces dice, es una locura, yo no me subiría yo no estaría ensayando alrededor de 6 horas a la semana para presentarme 1 hora 20 un día. O sea, a ver, es demasiado tiempo el que le inviertes, es demasiado esfuerzo el que le inviertes, pero tiene sus recompensas, a final de cuentas, son recompensas interiores, es decir, en tu mundo como persona, tu mundo interior se enriquece, porque estás en cierta forma viviendo otras vidas. Eso es, digamos que la magia, el pago máximo del actor, aun cuando tenemos la mala costumbre de comer y de vestir, ¿no? ¿Cuál sería tu papel favorito para protagonizar? Híjole, pues así que digas algo favorito, me gustaría hacer Tiresias, fíjate, en una obra de Alejandro Ricaño que se llama Órfico Blues. Ese personaje me sería un personaje muy grato, muy agradable, para representar. ¿Te gustan los villanos? Fíjate que no tanto, sobre todo porque el villano es difícil. El villano es difícil porque tiene unos contrastes importantes. Un buen villano debe tener contrastes. Más bien me gustan los personajes tipo Gore. Esos personajes que de pronto vas descubriendo que conforme transcurre la obra van evolucionando y dices, no manches, es un hijo de la chingada, aun cuando tiene buenos sentimientos. Claro. O es así un pan de Dios al principio de la obra y termina matando a alguien, ¿no? Que dices, no manches, ¿qué onda? O al revés, ¿no? Empieza siendo muy, muy, muy malvado y termina siendo muy, muy bueno, ¿no? Ese tipo de contrapolo sería interesante en un personaje. El que nadie da un peso por él. El personaje que está infravalorado, el personaje que dicen, pues no eres el protagónico, pero pues eres como el de pieza, ¿no? Eres el que une a los personajes principales con los personajes secundarios. Ese personaje en sí me ha tocado al menos unas 4 veces. Es el que se roba las obras, prácticamente, porque nadie da un peso por el personaje y entonces cuando lo logras hacer bien y que cautiva el personaje, el protagónico, se queda a medias, ¿no? Ese tipo de sabotaje teatral me gusta hacer. ¿Qué actores te han impactado en su rol cotidiano en tu vivencia teatral? Actores en su rol cotidiano, ¿cómo? ¿En su vida diaria? Ajá. Me impactó cuando lo conocí por primera vez Anthony Hopkins. La película era Aníbal, El silencio de los corderos, creo se llamaba. Impresionante el trabajo actoral. El tipo es una bestia en escena. Ya envejeció, por desgracia, pero digamos que esa etapa culmen entre los 50 a los 60 es, digamos, que cuando más jugo se le puede sacar a un actor. Ya a partir de los 70, híjole, es muy complicado porque el cuerpo ya no te responde, ¿no? Pero él en especial se me hace una bestia endemoniada para la actuación. También, ¿sabes quién me impactó mucho? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman es tartamudo en su vida normal, y cuando tú lo ves actuar no se traba. Eso es algo que es fabuloso, no se traba, no tartamudea. Eso me parece algo soberbio en el sentido de que pues ha sido trabajo, ¿no? Y cuando está concentrado el actor, pues todo fluye. Y es muy bueno. Héctor Bonilla es fabuloso. ¿Quién más? Gonzalo Vega.
Chucho Ochoa es más chistorrón en ese sentido, es más comiquero. Roberto Sosa es un buen actor mexicano que también me dejó impactado con algo que se llamaba Ángel de Fuego. Y pues ahorita de los que recuerdo, ellos. ¿Alguno de ellos o algún actor ha influido para que tú seas actor? Sí, de hecho sí. Fue precisamente Dustin Hoffman, y luego ya aquí en la ciudad, por ejemplo, un compañero y amigo que se llama Antonio Lavín Maldonado. Él, a partir de una puesta en escena que se llama Esperando Godot, fue así como que el último empujón para decir: yo quiero hacer lo que hacen ellos en escena. ¿Hay un actor con el que te identifiques? Que digas, soy un poco parecido a él, no sé, físicamente, en la forma en la que actúas. Algunos años, hace como unos 7, 8 años, alguien me dijo que tenía yo un parecido a Val Kilmer. Yo no sé por qué diablos, sigo pensándolo, pero pues no, ni al caso, ¿no? ¿Físicamente o por físicamente a Val Kilmer, ¿no? El maestro de teatro que tenía de la Ciudad de México decía que me parecía, el estilo de actuación que yo tenía era como el de James Dean. Entonces fue así como de, pues órale, te creo la mitad, ¿no? Porque eso es algo también que el actor requiere, no necesitas tantas alas, pero tampoco necesitas tantos latigazos, ¿no? Necesitas mantenerte en un estatus medio, saber quién eres y no perder el piso, ¿no? ¿Qué significa el teatro para ti? Híjole, un juguetote. Es un juguete enorme que requiere ciertas reglas y si las conoces y las sabes usar, te diviertes muchísimo. Es como conectarte al internet. Tienes la supercarretera de las emociones, de las sensaciones, de la palabra, sobre todo, porque hay textos que son bellísimos, y en el momento adecuado, cuando todo se confabula en el universo, llega un punto que entras a la escena y te vas del mundo. Y esa hora 20 que transcurre la obra, ya cuando regresas dices: caray, me equivoqué. A ver, compañero, amigo, dígame usted, ¿me equivoqué? No, todo estuvo bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues te fuiste. O sea, te vas del mundo. Ese es el juguetote. Te encanta. Sí, la verdad. Y por último, ¿cuál crees que sea tu mayor talento para seguir con esa carrera? Y si crees que tienes otro talento, o si crees que no lo tienes, o ¿cuál es? Soy muy necio. En otras palabras, la tenacidad que tengo, eso fue parte importante para que yo me dedicara a esto. Es una virtud que yo desarrollé indirectamente en el campo, porque mi familia es de granja, por decirlo así. Y pues ahí no hay quien te ayude, es decir, o lo haces tú o no lo hace nadie, ¿no? Y eso gran parte determina para que pues la tenacidad fluya en el teatro, ¿no? En el teatro nadie va a venir a decirte: lo hago yo por ti, porque hay otros 3 o 4 esperando tu lugar, ¿no? Entonces, esperando tu lugar en cuanto a la competencia, ¿no? La tenacidad es uno, la sensibilidad que he desarrollado en estos años, esa no la tenía, esa la hice, la tuve que hacer, era algo necesario. Y el análisis, la capacidad de análisis, me gusta mucho leer, también me dedico a la literatura, eso ya lo sabes. Sí. También eso me ayudó a ser buen actor en este sentido. Digo, si analizas bien un texto, si llegas al trasfondo de las cosas, es más fácil formar un personaje, construirlo, hacerlo vivir. Gracias, Pablo. Pues ahí está, cuando quiera.